Retomamos nuestro análisis. En la primera parte definimos la subjetivación como un proceso activo, conversión, plegamiento, y diagnosticamos la crisis del espacio institucional. Identificamos la escuela como un galpón. Volvemos, insistimos sobre esto. Se trata de un concepto provocativo. Propusimos la idea de habitar el galpón. Ahora, para construir una propuesta pedagógica crítica, tomaremos la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, y esta vez lo dije bien. Nos centraremos ya no solo en el espacio, sino en el tiempo. Hipotetizamos que la crisis de la escuela es tanto espacial como temporal. Repasemos algunos conceptos. Sousa critica el pensamiento moderno fundado en la razón metonímica. Esta razón se basa, como dijimos, en la idea de totalidad, donde una parte, el centro, occidente, la ciencia moderna, se toma por el todo. Esta lógica prevalece sobre las partes, las homogeniza y se traduce históricamente en epistemicidio. ¿Qué es el epistemicidio? La destrucción activa de otras formas de saber, donde las culturas y saberes locales carecen de existencia fuera de la relación con ese todo hegemónico. Esta razón metonímica produce lo que Sousa denomina la falacia de la contemporaneidad y por consecuencia la no contemporaneidad de lo contemporáneo. Recuerda que era esto. Aunque dos sujetos habiten el mismo presente, por ejemplo, un pastor de la Puna de Atacama y un funcionario del Ministerio de Economía, no comparten el mismo tiempo histórico, no son contemporáneos porque sus marcos de posibilidad son radicalmente desiguales. El tiempo del centro, de lo central, del logos, avanza estabilizando el propio progreso sobre la expropiación, la invisibilización y el tiempo robado a la periferia. Si la escuela interpelara al estudiante desde el paradigma del Estado-Nación, reproduciría esa misma razón metonímica, es decir, negaría la textura real del tiempo que el propio estudiante habita, su temporalidad barrial, su experiencia fragmentada, sus urgencias vitales, su instantaneidad en las redes. Lo reduciría a un sujeto abstracto, contemporáneo, solo en el proyecto educativo institucional, que quizás lo hayas experimentado, yo sí. Es solo la representación de la escuela. No representa la materialidad de la vida del estudiante. Y hacia allí vamos. Frente a esta rigidez temporal, Sousa Santos propone la subjetividad emergente.
Este es el modo de ser capaz de afrontar la incertidumbre y de explorar las posibilidades que ofrece la transición paradigmática. Esta subjetividad se construye modificando nuestra percepción del tiempo a través de dos sociologías transgresivas. Recordemos, la primera es la sociología de las ausencias. Es una crítica directa a la razón indolente, esa forma de pensamiento que desperdicia la experiencia y declara como inexistente gran parte de la realidad disponible. Su operación es contrafáctica. Investiga no solo lo que está, me refiero a la sociología de las ausencias, podés investigar mis furcios. Decía, investiga no solo lo que está, sino lo que fue negado, omitido o desactivado. Si tu trabajo es el derecho, podés iniciar una querella. Por, por furcio reiterado un día domingo a las casi 7 de la tarde. Decía entonces que la operación contrafáctica de la sociología de las ausencias es investigar lo que fue negado, omitido o desactivado. En términos de subjetivación, esta sociología busca ensanchar el presente, reanexando aquello que el pensamiento hegemónico sustrajo, la historia oral, saberes locales, las prácticas comunitarias, la memoria barrial, los modos no hegemónicos de resolver lo cotidiano, las medicinas populares que merecen ser revisadas, por supuesto. El tiempo del barco, que no es el tiempo de la escuela. A ver, devuelve todas estas experiencias que han sido desperdiciadas al, al espesor del mundo. Amplía el campo de lo pensable y lo habitable para la subjetividad. La subjetivación aquí consiste en activar el pasado que fue silenciado por la subjetividad dominante, convirtiéndolo en un problema creativo que abre nuevas posibilidades en el presente. Es decir, darle posibilidad a aquel pasado silenciado, abriéndole nuevas posibilidades en el presente. En varias investigaciones de campo, al preguntar a los estudiantes para qué sirve la escuela, aparecía una respuesta cliché: para ser alguien en la vida. Como si ese estudiante ya no fuera alguien, para ser alguien en la vida. Como si careciera de historia. Para ser alguien de la vida, como si a sus espaldas solo hubiera estelas en la mar. Un breve trabajo de memoria revelaba, por ejemplo, sobre esos mismos estudiantes, que sus abuelas habían participado en luchas sociales de fines de los 60. En Córdoba, en fines de los 60, se gestó un movimiento popular que se denominó Cordobazo
intervinieron obreros, estudiantes, contra una dictadura, por supuesto. Y eran los abuelos de esos estudiantes que supuestamente no eran nadie en la vida. Al recuperar estas historias, los abuelos terminaban convertidos en maestros de historia viva, obreros fabriles. La historia de los abuelos, la historia de estos abuelos, escucha bien, se oponía a la historia de los padres, de los niños, de los jóvenes. La historia de estos abuelos obreros fabriles se oponía a la historia de los padres de estos niños, de estos jóvenes, cuentas propistas, carreros, cartoneros, ladrones. ¿Qué pasó en medio? Supongo que vos y yo lo suponemos. A ver, lo importante es esto, no es ponernos a discutir sobre políticas. Que nadie que quiere ser alguien es nadie si recuperamos la historia. En este anacronismo virtual, la subjetividad emergente trata este pasado suprimido violentamente, como si todavía estuviera en juego. La memoria se reactiva no como nostalgia, sino como una posibilidad no autorizada que reclama ser trabajada hoy. Es nada más que un ejemplo. Podría tomar la geografía, podría tomar el lenguaje, podría tomar la música. De este modo, el en vez subjetivo, vivido individualmente como falta o malestar, se enlaza con la ausencia histórica producida socialmente y abre un nuevo campo de acción subjetiva. Hay algo que está fallando en mi tecnología, no quiere pasar la cámara. La segunda, me vas a perdonar, es domingo. Yo sé que vos también estás trabajando seguramente un día domingo, o estás viendo esto un día domingo, o, o a la noche, lo tengo en cuenta. Sabe lo que lo tengo en cuenta. Si no contradeciría lo que estoy diciendo. Decía que la segunda sociología que plantea Sousa es la sociología de las emergencias. Esta se enfoca en investigar alternativas concretas y plurales que están en el horizonte, aquello que el filósofo Herbroge, que pusimos como epígrafe, llamó el todavía no. Después ponte a pensar un poco en este concepto, el todavía no. Esta metodología, el todavía no, dilata el presente al unirlo con las expectativas que conlleva. Si antes estirábamos el tiempo desde el pasado, dilatábamos el presente hacia el pasado, ahora lo estamos dilatando hacia el futuro. Mi cámara rebelde. Lo todavía no se refiere a todo aquello que existe apenas como una tendencia, una posibilidad o una capacidad que aún no se ha manifestado plenamente, pero que apunta hacia un futuro posible. Es la conciencia del que presente es mucho más que lo visible. Está lleno de potencialidades que pueden o no realizarse. Todavía no.
La sociología de las emergencias supone al mismo tiempo una contracción del futuro. Ya no es un futuro que sirve simplemente para caminar. Es un futuro que se me acerca, un futuro como posibilidad. El porvenir deja de ser un vacío ilimitado, prometido por la idea mecánica de progreso, y se vuelve un futuro concreto. Siempre incierto y amenazado, es verdad, pero al menos concreto. La subjetividad y su contracara, la subjetivación, ya no se sostiene en la confianza automática de que todo irá mejor, sino en lo que Sousa denomina la axiología del cuidado, un modo de valorar que exige atención ética, responsabilidad y selección consciente de las posibilidades que queremos preservar. Un ejemplo. Si la lógica del progreso afirma que la inteligencia artificial eventualmente solucionará los desafíos educativos, un futuro abstracto garantizado, insisto, si la inteligencia artificial eventualmente, supuestamente, solucionará los desafíos educativos, un futuro abstracto garantizado, la axiología del cuidado recuerda que su uso actual ya produce riesgos, dependencia cognitiva, desigualdades de acceso y polarización digital. Subjetivar entonces implica interrumpir la adopción irreflexiva, fortalecer la alfabetización crítica en inteligencia artificial, insisto, es un ejemplo, y orientar su uso hacia la autonomía y no hacia la subordinación técnica. Es un acto de cuidado sobre la pedagogía del presente. Las utopías, volvemos con Foucault, son lugares que no tienen existencia real. A mí me gusta más mi barquito. Decía, las utopías son lugares que no tienen existencia real, no lugar o utopos. Son ficciones críticas que permiten problematizar lo existente. Funcionan como horizonte, no se habitan, pero orientan. Las heterotopías, en cambio, sí existen, otro lugar o heterotopos, otro lugar. Foucault la definió como espacios otros, sitios reales donde las normas del espacio social dominante se suspenden, se invierten o se distorsionan. Ejemplos clásicos, ya lo hemos dado. La cárcel, el tiempo, me acuerdo en la cárcel, te conté que trabajé un tiempo ahí. Los presos me decían, los recuerdo casi textualmente lo que uno me dijo. Acá, dijo en estos términos, acá el tiempo sucede de otra manera. Nos ponen Bernard macho, ponen invernar macho. El hospital psiquiátrico. Lo más curioso que esto lo dijo cuando me invitaban a visitar el invernadero, donde estaban recluidos los presos homosexuales en aquel momento, no sé cómo está ahora, en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba, que ya no existe más, como tantas cosas. Decía, es otro el tiempo del hospital psiquiátrico,
Es otro el tiempo del cementerio, es otro el tiempo del barco, este espacio flotante donde la vida social se reorganiza bajo otras reglas. Son lugares que reflejan a la sociedad, pero al revés, o que evidencian quizás sus límites. El tiempo sucede de manera distinta a la escuela. El tiempo sucede de manera distinta para mí, que te estoy ofreciendo esta clase, que para vos que las estás tomando, probablemente para vos suceda mucho más lento. Lo que tiene de bueno es que me podés apagar. No soy un profe, soy la imagen de un profe que podés eliminar apretando una tecla. No lo hagas, por favor. Seguime hasta el final, que nos falta mucho. Hay otro epígrafe, el de Kafka. Kafka lo muestra, recuerda lo que leímos en el epígrafe, ¿no? Lo muestra con una claridad inquietante en el castillo, para acá, que es el personaje. Nada ocurría en el mismo tiempo que las cosas del mundo. Nada ocurría mismo tiempo, en el mismo tiempo que las cosas del mundo. El tiempo del castillo no coincidía con el del pueblo. Las horas no seguían un curso fijo. Las cosas ocurrían cuando debían ocurrir y no cuando él las esperaba. Mientras abajo el día transcurría con normalidad, arriba parecía detenido sin detenerse a la vez. Obedecía leyes que él no podía conocer. Así funcionan las heterotopías, espacios reales donde el tiempo, el orden y las reglas se desajustan del mundo dominante y revelan su límite, su borde, su otro lado. Allí fue el barquito. Boaventura de Sousa Santos retoma esta noción que vuelve el barquito y la desplaza hacia un plano epistémico, cultural y político. Las heterotopías ya no se entienden solo como espacios físicos, sino también como territorios sociales o simbólicos donde se ensayan otras racionalidades, otros modos de vínculo y de producción del mundo. Pensarlo pedagógicamente. Espacios, territorios pedagógicos y simbólicos donde se ensayan otras racionalidades, otros modos de vínculo y de producción del mundo. Son los márgenes que la modernidad consideró atrasados, pero que continúan produciendo sentido, comunidad y pensamiento propio. En este marco, entendemos que la escuela tal como existe hoy no es una heterotopía, al menos en este sentido. Sin embargo, la categoría plantea un desafío importante. ¿Puede la escuela abrir zonas de experimentación del tiempo que no reproduzcan únicamente la lógica disciplinaria ni la lógica mercantil? ¿Puede habilitar espacios y tiempos donde emerjan otras formas de subjetividad, donde se expresen otras formas de subjetividad? Mis cámaras rebeldes. Las emergencias. Necesitaría un técnico de emergencia, no creo que lo consiga, un día domingo. Decía,
Las emergencias de Sousa Santos, justamente, son esos brotes de mundos alternativos que aparecen en lo que el sistema intenta descalificar o invisibilizar. Y aquí podemos vincularlo con Leukovich. Estas emergencias temporales instituyen subjetividades distintas, muchas veces antagonistas con la de la subjetividad ciudadana clásica o la subjetividad más mediática o tecnocentrada. Surgen allí donde el orden dominante deja un resto, un embés que no logra absorber. Por eso, pensar heterotopías y emergencias en la escuela no es calificarla como tal, sino cuestionar si puede, me refiero como institución disciplinaria o mercantil, sino cuestionar si puede ser un espacio convertirse en un espacio-tiempo capaz de alojar sin neutralizarlas estas prácticas de creación subjetivas que hoy aparecen por fuera de ella. Las heterotopias escolares, así pensadas, serían espacios alternativos donde se ensayan otras formas de aprender o de vincularse. No funcionan como la fábrica disciplinaria al estilo de tiempos modernos. Las heterotopías funcionan, en tiempos modernos me refiero a la película de Chaplin, ¿no? Las heterotopías funcionan como modos de subjetivación que permiten producir, inventar, crear tiempo y comunidad. Pensemos algunos ejemplos concretos. Un taller de historia barrial donde los estudiantes reconstruyen relatos invisibilizados, la memoria de los migrantes, de los oficios perdidos, de las luchas del barrio, produciendo una temporalidad propia no regida por la velocidad digital. Recuerdo que me vino a la cabeza. Yo trabajé largo tiempo a la vez que en la universidad, coordinando en una escuela urbano periférica, en un programa urbano periférico. Y yo cuando era niño, por supuesto, hace mucho tiempo, había fallecido mi padre y trabajaba en, en esos barrios. Yo tenía, en el mismo barrio donde estaba instalada la escuela. Em, eran barrios obreros, eran barrios obreros vinculados con la fábrica, de trabajadores. Cuando yo regresé ya como docente, muchas décadas después, em, ya no se podía entrar si no era acompañado. ¿Qué pasó entre un momento y otro? ¿Qué historia se produjo? ¿Qué historia podría contar en medio? Creo que vos podés imaginar y yo también. Otro ejemplo, una radio escolar o comunitaria, que no solamente transmite contenidos técnicos, que está bien porque no se trata de dejar de enseñar, sino de enseñar de otra manera. No transmite contenidos técnicos, sino que habilita la palabra de quienes no aparecen en ningún medio. Adolescentes estigmatizados por el periodismo hegemónico, familias del suburbio, jóvenes que quieren nombrar el miedo y no lo pueden hacer, que quieren denunciar la violencia institucional o el orgullo de su cultura. Allí la escuela deja de repetir consignas y se vuelve en
un dispositivo de enunciación, en un agente colectivo de enunciación. Deleuze y Guattari Dixit. Qué sé yo, un proyecto interdisciplinario con saberes populares, donde la cocina comunitaria, la música urbana, el club del barrio o el taller de oficio entran al aula no como folclore, sino como formas legítimas de conocimiento y de vivir, capaces de producir ligaduras y nuevas reglas de trabajo colectivo. Estos espacios funcionan como grietas en las estructuras del galpón. Son grietas en las estructuras del galpón. Lugares donde la subjetividad deja de ser más mediática, tecnomediática y acelerada para volverse situada, crítica y creadora. Son puntos de fuga donde la educación deja de reproducir lo dado y se convierte, efectivamente, en un laboratorio de lo posible. Mientras la modernidad pensó el tiempo como una línea recta hacia el progreso, Boaventura de Sousa Santos nos invita a pensarlo de otro modo, como una temporalidad barroca propia del sur. No voy a detener mucho en esto. Búscalo en Sousa, yo te voy a compartir esta bibliografía, te voy a compartir este material. Lo barroco es muy latinoamericano, muy latinoamericano. Se ve mucho en la literatura. Tampoco me voy a detener en eso. Pero si leíste Cien años de soledad me vas a entender. Un tiempo que se pliega, se interrumpe, se mezcla. Cada instante importa por su intensidad, no por el futuro que promete. Belvar, refiriéndose a Deleuze, dice que también este barroco busca escapar del tiempo capturado, ese tiempo que todo lo acelera, que todo lo mide. Nos propone otra relación con el devenir Pelvar. No dominar la ola del tiempo, sino aprender a surfearla. Quizás la escuela pueda ser ese lugar, un laboratorio de lo posible, un laboratorio de lo posible donde se ensayan nuevos ritmos, acaeceres, devenires del tiempo, un laboratorio de lo posible donde se aprende a desviarse como un clinamen, a habitar el presente sin miedo a demorarse, evitar el presente sin miedo a demorarse. Una escuela que enseñe a surfear el tiempo, a sostenerse en movimiento, a encontrar en cada instante una forma de resistencia y de creación. Porque quizás, educar hoy consista en eso, en aprender juntos a no hundirnos en la corriente, sino a deslizarnos sobre ella, inventando un sentido nuevo para cada ola. En resumen, y para cerrar estas dos visiones y retomar la más dificultosa, mientras Leukovich nos invita a inventar reglas para evitar los fragmentos espaciales de la institución colapsada, el galpón, Sousa nos exige, nos invita, no exige nada Sousa,
a, reinventar el tiempo mismo de nuestra experiencia. Nos pide convertir las ausencias históricas y las posibilidades latentes en la materia prima de la subjetivación pedagógica superadora. En este sentido, Sousa propone traducir experiencias de mundo. Llegamos al corazón del pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, la traducción. No se trata simplemente de la traducción de un idioma a otro, se trata de traducción de experiencias de vida. Mi anecdotario no es inocente. Vas a ver por qué. Se trata entonces de traducir mundos. Traducir en un sentido más profundo es construir puentes entre saberes, entre modos distintos de habitar el tiempo y la experiencia. Porque la diferencia, cuando no se hace inteligible, se convierte en distancia. La diferencia se transforma en indiferencia. Sousa llama a esto ecología de saberes, concepto que te invito, la bibliografía que te voy a ofrecer para después del seminario, a explorar. Una ecología tampoco es un término, lo tenemos que tomar en el sentido ecológico ambiental, sino en el buen vivir de la casa, ¿no? Eco es casa. Decía que una ecología es tal porque reconoce que ningún conocimiento es autosuficiente. Cada saber tiene su territorio, su clima, su modo de florecer. Y solo en la convivencia, en la traducción recíproca, puede emerger algo nuevo. En que vos me traduzca tu mundo, en que yo te traduzca mi mundo. De ahí puede emerger algo nuevo. Que por acá juegan mis gatos, que juegan mis perros, que pasan los aviones, que hay una escuela, que la cámara se me resiste. Que recuerdo muchas historias. Traducir, entonces, es una práctica política y afectiva. Supone reconocer que todo saber es incompleto, que no hay un punto de vista absoluto. Nos vuelve humildes, pero también nos vuelve creativos. No hay, la condición fundamental de la creatividad es la humildad. Lo vas a ver en los grandes creadores. Lo vas a ver en los grandes creadores, es como una constante. Puede ser que a veces se nos presentan como narcisistas, pero el acto mismo de crear en privado es necesariamente humilde. Tanto Kafka, estoy pensando en quienes vimos Kafka, Nietzsche, Deleuze y Guattari sentían adversión por el juicio crítico. No sé si te dije Cortázar también, pero ellos mismos decían, sentimos adversión por el juicio crítico. Eso nos vuelve humildes. ¿Por qué nos vamos a juzgar como seres enormes? A ver, es un pontificado en el sentido original del término. Un constructor de puentes en un doble sentido, no en este sentido en que yo te estoy emitiendo un comunicado
Y bueno, después tendré de regreso tu punto de vista. En el aula, por ejemplo, cuando un docente formado en una escuela sin pantallas intenta comprender el mundo digital en de los estudiantes, está traduciendo. Un recuerdo, me acuerdo cuando un estudiante escuchaba su música y me ponía en mi oído la música que estaba escuchando desde su dispositivo móvil, ¿no? Para que yo le comprendiera. Me eh, estaba traduciendo su mundo, me estaba compartiendo su mundo privado. Y cuando los docentes logran reconocer la dificultad de la labor en épocas de fluidez, la dificultad de la labor docente en épocas de fluidez, también traducen. Y cuando yo logro comprender la terrible carga de un directivo, la terrible carga administrativa, vivencial, burocrática de un directivo en estas épocas, imagínate un directivo que tiene que funcionar en una escuela estructurada a la manera disciplinaria y de control, por donde se filtra fluidez por todos lados. Cuando yo entiendo esta mirada del directivo, y él me la explica, yo la comprendo también, eh, estoy traduciendo. En este intercambio nace una subjetividad nueva, una que no pertenece solo al pasado ni al futuro, sino que habita el presente como un espacio de encuentro. Es lo que estás pensando, casi que lo adivino. Suena difícil. Ahora, necesitamos entenderlo desde un todavía no. Sousa llama a este proceso hermenéutica de atópica interpretación profunda y atópica, una forma de comprensión a través de los lugares que busca las correspondencias sin borrar la diferencia. ¿Recuerdas aquella dimensión de ciudadano del Estado-Nación que se construía en dos aspectos? Mejor dicho, el concepto de ciudadano que se construye en dos aspectos, la identidad nacional, etcétera, y los derechos. Bueno, aquí estamos hablando de una construcción a partir de las diferencias y los derechos, de las diferentes identidades y los derechos. Se apoya en conjeturas, quizás en intuiciones, en pequeños desvíos de sentidos, en esos clinamen que abren las puestas, abren nuevas perspectivas. Yo estoy hablando de traducción y por ahí no me expresé lo que es un clinamen. Es esa desviación mínima, espontánea e impredecible de los átomos que nombraba Epicuro, que inventó para salvar el libre albedrío frente al determinismo físico. Hoy el término clinamen se usa también en filosofía, literatura y teoría crítica, por ejemplo en Althusser o en Harold Bloom, para referirse a una desviación creativa o ruptura que permite la novedad y la libertad frente a los sistemas cerrados, es la ruptura sistémica. Desde esta mirada, la escuela puede pensarse como un laboratorio de traducción, laboratorio de lo posible, y un laboratorio de traducción, un espacio donde se ensayan formas de convivir entre saberes, generaciones y tiempos distintos. Una escuela que, como diría Pelbar,
aprende a surfear el tiempo, a moverse entre duraciones diversas, entre la urgencia del presente y la larga, dolorosa espera de lo posible. Todavía no. Traducir y surfear el tiempo en este sentido son gestos semejantes. Ambos requieren atención, escucha, equilibrio. Ambos implican reconocer que el conocimiento no avanza en línea recta, sino en olas, va y viene, avanza y retrocede, avanza, retrocede. Y que cada ola, cada encuentro puede abrir un mundo.